Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Qué gusto poder estar aquí, ¿verdad? En este lugar que alberga la iglesia del Señor y poder impartir la palabra del Señor a nuestras vidas. Amén. Sabe, el día de ayer estaba viendo unas estadísticas acerca de la problemática que hoy a nivel mundial pues abruma, ¿verdad?, a toda la sociedad. Veía yo como en Europa hay un fuerte debate, ¿verdad?, político acerca de las bases del matrimonio y cómo hoy, ¿verdad?, en muchos países la premisa es poder aprobar el matrimonio igualitario, como ya ha sucedido en nuestro país tristemente, ¿verdad? Y digo tristemente porque el matrimonio tiene que ver con la unión de un hombre y una mujer, ¿verdad? Hoy en día mucha o alguna parte de la sociedad dice que el matrimonio puede ser entre dos personas del mismo sexo. Pero si algo la biología ha comprobado es el hecho de que dos hombres no pueden procrear hijos y dos mujeres no pueden procrear hijos, ¿verdad? Es necesario siempre la unión entre un hombre y una mujer, pero en fin. El Señor Jesús nos advirtió de todas estas cosas y sabemos, ¿verdad?, que cuando esto llegara, bueno, quiere decir que el tiempo del fin se acerca. Así que tenemos que estar preparados. Y pensando en esto, ¿verdad?, venía a mi mente ese porcentaje que hay de matrimonios hoy en día, en los cuales, ¿verdad?, aún incluso las redes sociales y los medios de comunicación constantemente los están bombardeando de muchas situaciones para que el matrimonio que Dios creó, porque Dios así lo creó, Dios creó el matrimonio, pues se venga para abajo, ¿verdad? Y pensando en esto, pensaba yo en el hecho de la importancia que tiene que ver la confianza dentro del matrimonio, ¿verdad? De hecho, la confianza es una de las bases vitales y fundamentales dentro del matrimonio. Cuando no hay confianza, pues el matrimonio se viene abajo, se viene a pique, se deshace. Entonces, pensando en la confianza, ¿verdad?, yo me daba la tarea de ir a la Escritura y pensaba, ¿cómo podemos cultivar y cómo podemos proteger la confianza dentro del matrimonio? ¿Sí? ¿Cómo podemos cultivarla y cómo podemos protegerla, verdad? Y quiero que me acompañe al libro del profeta Malaquías, capítulo 2. Malaquías capítulo 2, versículos 14 y 15. Y algo muy interesante, ¿verdad?, que el Señor cita. De hecho, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y es importante señalar esta referencia, ¿verdad? Después de que Dios le habló al profeta Malaquías, al término de que él terminó de escribir, ¿verdad?, lo que Dios le dijo, hubo 400 años de silencio de parte de Dios para con su pueblo. Durante 400 años Dios no volvió a hablarle a su pueblo. Imagínense nada más. De hecho, en el libro del profeta Malaquías hay una advertencia al final del libro, ¿verdad? El Señor hace una promesa diciendo, ¿verdad?, que en los postreros tiempos Él haría volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos, ¿verdad? Porque dice que si esto no sucediera, entonces Él vendría e iba a herir la tierra, ¿verdad?, con maldición. Quiere decir que cuando la sociedad se destruye, cuando el hogar se destruye, cuando el matrimonio se destruye, Dios trae calamidad y trae destrucción a esta tierra. ¿Por qué? Porque hemos pervertido los principios que Dios ha establecido y los hemos corrompido de tal manera que la sociedad, ¿verdad?, se está viniendo abajo. Entonces, miren, dice la palabra de Dios en esta cita de Malaquías, y quiero tomar esto, ¿verdad?, como base para que podamos meditar en cuanto a esto que les comento. Y dice la palabra del Señor, claman. Y comienza diciendo una pregunta. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué el Señor no acepta mi adoración? Están haciendo una pregunta, ¿verdad?, a la nación de Israel. Dice, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Y entonces el Señor responde, les diré por qué. Dice, porque el Señor fue testigo
de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. ¿Sí? Y aquí habría muchas cosas que señalar, que estudiar, ¿verdad? Algo bien importante o la palabra clave dentro de estos dos versículos, ¿verdad? Es el hecho de la fidelidad y la infidelidad, porque Dios claramente, ¿verdad?, les está diciendo, le has sido infiel. Dice, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, con la que tú hiciste tus votos, ¿verdad?, tú le has sido infiel. Y mire, la infidelidad viene a destruir la confianza. La infidelidad viene a destruir la confianza. Ahora mire, animar a una pareja joven a cultivar la confianza es algo muy parecido a exhortar a un adolescente a desarrollar hábitos de alimentación saludables, ¿verdad? Imagínense cómo en esa perspectiva lo tenemos que ver. Animar a una pareja joven a cultivar la confianza es algo parecido a exhortar a un adolescente a desarrollar hábitos de alimentación saludable. Rara vez esto se tiene en mente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque normalmente a veces, ¿verdad?, los adolescentes, y le digo porque yo también lo fui, a veces tenemos la tendencia a consumir comida chatarra. Rara vez, ¿verdad?, un adolescente quiere comer algo saludable, quiere comer algo sano. Si usted a un niño pequeño, ¿verdad?, le pone un plato con fruta y le pone un plato, no sé, con palomitas o con algún tipo de frituras, va a preferir las frituras o va a preferir las palomitas antes que el plato de fruta. ¿Por qué? Porque es algo que ya está inherente en nuestra naturaleza. Ahora mire, al igual que la salud, la confianza requiere tiempo, requiere intencionalidad, o sea, intención, y requiere esfuerzo para que pueda ser desarrollada y preservada. Ya sea que tengamos pocos años de matrimonio o muchos años de matrimonio, pero sería una buena pregunta en esta noche, ¿verdad? ¿Cómo estamos profundizando y fortaleciendo la confianza en nuestro matrimonio, nosotros y nuestro cónyuge, ¿verdad? Normalmente cuando se llevan a cabo los votos matrimoniales, decimos lo siguiente, ¿verdad? Renunciamos a lo que nosotros queremos por el bien del otro. Vamos a estar juntos en la riqueza, pero también vamos a estar juntos en la pobreza. Vamos a estar juntos en la salud, pero también vamos a estar juntos en la enfermedad. Vamos a estar juntos cuando estemos felices, cuando nos vaya bien, pero también cuando estemos en medio de problemas, ¿sí? Y normalmente los votos matrimoniales, pues es una renuncia, ¿verdad? ¿A qué? A lo que nosotros queremos con tal de buscar hacer feliz al otro. Ahora mire, en un libro que se titula Una misericordia severa, ¿verdad? Si usted tiene oportunidad de buscarlo en internet y leerlo, le va a ayudar mucho. Pero en este libro que se titula así, el autor llamado Sheldon Vanauken incluye una imagen que ofrece tanto una advertencia sobria como una visión poderosa del matrimonio, ¿sí? Ahora fíjese, le voy a leer una parte de esto, dice. Estos personajes, ¿verdad?, son ahora cristianos, pero cuando escribió este libro, este hombre Sheldon no era cristiano. Y fíjese la apreciación o el punto de vista que él tenía acerca del matrimonio. Por ejemplo, él escribió lo siguiente: el día que yo me comprometí con mi esposa, me comprometí a mantener una barrera luminosa en torno a nuestro matrimonio para preservar la exclusividad de nuestro amor. Nos juramos, ella y yo, nunca tener hijos. No fuera a ser que esos pequeños alborotadores invadieran nuestra barrera luminosa. También igual nos prometimos que la muerte no iba a romper esa barrera. Si en algún momento dado nos diéramos cuenta de que ese momento se acercaba,
navegaríamos juntos mar adentro y hundiríamos nuestro velero para poder morir juntos. ¿Sí? Imagínense nada más. O sea, estas personas que ahora son cristianas, pero que en ese momento cuando escribió este libro, este hombre no era cristiano, vio el amor entre él y su esposa, esa relación matrimonial entre él y su esposa, como algo sumamente egoísta. Ellos decidieron, fíjese bien, y lo escribieron, ¿verdad? Hoy en día ya tienen hijos, pero en ese momento ellos habían decidido no tener hijos porque los hijos, ¿verdad?, probablemente ocasionarían que esa unión que había entre ellos dos se rompiera. Incluso, ¿verdad?, se prometieron que si en algún momento la muerte los iba a visitar y alguno de ellos dos, ¿verdad?, estuviera a punto de morir, preferirían navegar mar adentro en su bote y hundirlo para que murieran juntos. Imagínense nada más. Ahora mire, ya hoy en día que ellos son cristianos, llegan a esta conclusión. Como cristianos, hemos reconocido en nuestro matrimonio una advertencia sobria. Una relación tan entregada a sí misma excluye y sustituye a Dios. Imagínense, una relación tan entregada a sí misma excluye y sustituye a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjese, si estamos hablando de confianza, yo entiendo que en la confianza debemos de confiar el uno en el otro, ¿sí? Debemos de buscar el bien del otro y en reciprocidad nosotros también vamos a recibir el bien de la otra parte. Pero si nos concentramos demasiados el uno en el otro, lo único que vamos a ocasionar es que excluyamos a Dios de nuestra relación y no pensemos en Dios como ese tercer cordón que da fortaleza a nuestra unión. Por eso es importante, ¿verdad?, entender lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que un cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Y eso implica que en una relación, por muy perfecta que pudiéramos ser como hombre y mujer, como esposos, ¿verdad?, es necesario que Dios esté inmerso en medio de nuestra relación, de nuestro matrimonio. No podemos excluir a Dios, ¿sí? Ahora mire, para cultivar y fomentar la confianza dentro de nuestros matrimonios, tenemos que hacer lo siguiente, ¿verdad? Y quiero mencionar 3 aspectos o 3 modos distintos, pero que coinciden el uno con el otro, ¿verdad?, para que podamos cultivar y fortalecer esa confianza entre nosotros. El primero de ellos es la intimidad cara a cara. Escúchelo bien, la intimidad cara a cara. Fíjese bien, la confianza cara a cara crece cuando los cónyuges buscamos conocernos y ser conocidos el uno por el otro, ¿sí? Y eso se logra cuando ya estamos dentro del matrimonio. Esta intimidad se da en una cita semanal por la noche o durante la oración antes de dormir, incluso en una caminata matutina o en algún momento en el cual queramos jugar el uno con el otro a lo largo del día. Por supuesto, también incluye los juegos preliminares sexuales y el hecho de la consumación del acto sexual. Incluso a veces podemos llegar a ser demasiados ingenuos que reducimos la intimidad solamente al sexo y estamos equivocados. Porque fíjese bien, dentro del aspecto de la intimidad en el matrimonio, el sexo no es más que una parte de una belleza mucho mayor. Estar enamorado es ver la belleza de una manera de adoración que nos aleja de nosotros, o sea, nos aleja de ser egoístas y comenzamos a ver la belleza del otro. Por eso, fíjese, y yo lo quiero describir así. Cuando fue diseñado el tabernáculo está dividido en 3 partes, ¿sí? Están los atrios, está el lugar santo y está el lugar santísimo, ¿sí? Y de hecho, hasta el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año.
porque era el lugar de mayor intimidad dentro del tabernáculo. Era el lugar donde se encontraba el arca del pacto y donde el sacerdote colocaba la sangre del cordero encima del propiciatorio que se encontraba sobre el arca del pacto. Era el momento más íntimo, era el momento de mayor adoración para Dios. ¿Cuándo? Cuando esa sangre se presentaba y esa sangre servía para expiar los pecados del pueblo. Ahora, ¿por qué pongo esto como ejemplo? Porque precisamente cuando hablamos de una intimidad cara a cara dentro del matrimonio, tenemos que entender, ¿sí?, que la intimidad no solamente está basada en el hecho de tener relaciones sexuales dentro del matrimonio. La intimidad está basada, o sea, eso solamente es una parte, sino que la intimidad está basada en el hecho de conocer al otro de una manera, ¿sí?, muy similar a lo que es la adoración que nosotros ofrecemos a Dios. ¿Sí? Cuando pensaba en esto, venía a mi mente esa canción, ¿verdad?, que hace muchos años compuso Armando Manzanero y se lo cantaba a una mujer y le decía que adoraba la forma en que lo miraba, que incluso adoraba la forma en cómo caminaba. ¿Sí? Y así sucesivamente hace una descripción de ella de tal manera, ¿verdad?, que lo simplificaba de una manera como se lleva a cabo la adoración. ¿Qué hacemos cuando nosotros adoramos a Dios? Pues nos rendimos completamente a Él. ¿Sí? Hablamos con Él, le expresamos lo que sentimos en nuestro corazón. La alegría, la tristeza, ¿sí?, la preocupación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos tener ese momento de intimidad con Dios. Bueno, asimismo dentro del matrimonio, cuando nosotros estamos buscando tener esa intimidad cara a cara, es un momento de adoración entre nosotros como matrimonio. La intimidad cara a cara es una contemplación del ser amado, una mirada que se aparta de nosotros mismos y del mundo para poder ver realmente al otro, ¿verdad? Y le digo que esto es muy comparativo a lo que tenemos nosotros con Dios. Por eso cuando hablamos de recuperar, de cultivar la confianza y trabajar en ella dentro del matrimonio, tenemos que hablar precisamente de lo que es una correcta intimidad entre nosotros como cónyuges, que vuelvo a repetir, es muy similar a la adoración que nosotros expresamos a Dios. Fíjese, contemplar a la persona que amamos será diferente en las distintas etapas del matrimonio, pero fíjese bien, en cada estación la intimidad es una apertura emocional, física y espiritual hacia nuestro cónyuge. Es más, esta confianza o esta intimidad requiere vulnerabilidad, o sea, que nos sintamos vulnerables el uno con el otro. Porque de esa manera la confianza y la vulnerabilidad corren paralelas dentro de la intimidad. Es compartir de manera reflexiva y consistentemente nuestras alegrías, pero también nuestras cargas, ¿sí?, nuestros miedos, pero también nuestros éxitos. Es tratar de escuchar lo mismo de nuestro cónyuge. Esto es lo que engendra ese tipo de confianza de la cual están hechos los matrimonios sanos, ¿verdad? Es entender, ¿verdad? Mire, si cuando hablamos de intimidad con Dios, para Dios no tenemos secretos, y es obvio, ¿verdad? Porque Dios conoce perfectamente lo que hay en nuestro corazón. Ni siquiera nosotros lo hemos expresado a través de nuestros labios, pero Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Bueno, de esa misma manera, cuando queremos generar intimidad dentro del matrimonio, tenemos que aprender a conocernos, a ser vulnerables, ¿sí?, a quitarnos ahora sí esa concha, ¿verdad?, ese cascarón, ese escudo protector que a veces nos ponemos. ¿Para qué? Para que la otra parte no vea que somos débiles, no vea que somos frágiles, no vea que también experimentamos miedo, que incluso también experimentamos tristeza. Porque mire, cuando esas emociones no las dejamos salir dentro de nosotros y las comenzamos solamente a retener dentro, esas emociones comienzan a hacernos daño.
¿sí? Comienzan a hacernos daño. Por eso dice la palabra de Dios en Proverbios, ¿verdad? Que un corazón triste o un espíritu triste comienza a secar los huesos. Pero en cambio un corazón alegre hermosea el rostro. Emociones contenidas, emociones retenidas dentro de nosotros, ¿sí? Y que no son expresadas, pues obviamente comienzan a hacernos daño internamente, ¿sí? ¿No le ha pasado que a veces de repente usted se enoja, pero como no puede expresar ese enojo, se le hace un nudo en la garganta? ¿O los dientes le empiezan a crujir? ¿O siente que todos sus músculos se ponen tensos? Sencillamente, ¿por qué? Porque estamos guardando una emoción. Y no digo que soltemos, ¿verdad?, ese enojo y esa ira de manera desbocada, no. Sino que obviamente por eso es que Dios nos ha dado dominio propio, pero aprendamos a controlar todo tipo de emoción dentro de nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, ¿verdad?, estar sanos internamente. Ahora mire, entender esta parte, cuando contemplamos a nuestro cónyuge, estamos buscando dar y recibir la verdadera recompensa de la intimidad cara a cara. Tenemos que aprender a ser conocidos y amados de verdad. Vayamos a Efesios 5, versículo 25 al 33. Vamos a leer este pasaje, Efesios 5, 25 al 33. Y aquí hay algo bien interesante que nosotros tenemos que meditar en esto, porque fíjese, dice la palabra de Dios, déjenme, dice así, dice la NTV, verso 25. Para los maridos esto significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Imagínense, aquí hay una descripción, de acuerdo a la palabra de Dios, de cómo debe funcionar ese tipo de intimidad de cual le estoy hablando, que es cara a cara. ¿Donde qué? Donde podemos ser conocidos, pero también se nos permite conocer al otro. Dice, a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Dice, lo llevó a cabo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Fíjese bien, qué hermoso cómo lo describe. Dice, un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Dice, nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo, como dicen las escrituras. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. ¿Sí? Así que mire, Dios nos ordena que en el matrimonio seamos una imagen que apunta a esa futura recompensa celestial. Por eso es que Dios hace esa comparación por medio de Pablo entre Cristo y la iglesia. Dice que el varón, el esposo, debe amar a su esposa así como Cristo ha amado a la iglesia. Dice, se entregó por ella misma. Y dice que el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Así que para cerrar este primer punto, hablando acerca de la intimidad cara a cara, ¿sí? La confianza cara a cara puede ser frágil, pero requiere una postura diferente para poderla guardar y proteger. Mire, si hay algo que siempre va a ser benéfico dentro del matrimonio, pues es la transparencia. Cuanto más transparentes somos, mayor confianza se genera. Cuanto más transparentes somos, ¿sí?, la confianza que hay entre nosotros como matrimonio crece. Por eso es importante que nosotros podamos aprender de ello, ¿verdad? Segundo punto, si queremos cultivar y proteger la confianza en el matrimonio, tenemos que aprender lo que significa el compañerismo espalda con espalda. ¿Por qué menciono esto, espalda con espalda? Porque mire, anteriormente cuando un ejército era atacado, ¿sí?,
En este caso, ¿verdad? Vamos a poner como ejemplo el ejército romano. Lo que hacían era ponerse espalda con espalda para poder defenderse desde diferentes flancos, desde diferentes aspectos. Porque de esa manera, ¿verdad? Si yo protegía la espalda de mi compañero iba a proteger mi propia espalda y nos íbamos a poder defender de mucho mejor manera. Cuando una pareja conoce los puntos fuertes y débiles del otro, tratan de protegerse mutuamente. Comienzan a desarrollar una especie de confianza recíproca, espalda con espalda. Todos absolutamente tenemos puntos ciegos, pecados persistentes y debilidades que nuestro cónyuge llega a conocer a través del consistente cara a cara de la vida cotidiana, porque vuelvo a repetir, ¿verdad? Solamente dentro del matrimonio es como verdaderamente nos alcanzamos a conocer. Y mire, cada cónyuge puede utilizar esas líneas de visión y esos propios puntos fuertes para protegernos mutuamente. La palabra de Dios dice que el pecado, hermanos, está al acecho, ¿sí? De hecho, por ejemplo, vayamos a Génesis 4:7 y mire lo que dice ahí. Y es una referencia a Dios acerca de la situación que vivió Caín juntamente con su hermano Abel. Porque da de cuenta que Caín, ¿verdad?, se molesta por el hecho de que Dios acepta la ofrenda de Abel, pero rechaza la ofrenda de Caín. Incluso Dios mismo, ¿verdad?, le pregunta a Caín, ¿verdad? Bueno, dice el verso 5 del capítulo 4, dice, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Y fíjese bien, Dios le pregunta a Caín, dice, ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Y entonces Dios le dice algo que ahí nosotros tenemos que tener bien claro, dice, serás aceptado si haces lo correcto. Fíjese bien, ¿cómo dice esta versión? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Yo no sé si usted había visto este versículo desde ese aspecto. Pero fíjese bien, Dios mismo le está diciendo a Caín, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Porque el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Entonces, cuando estamos hablando acerca, ¿sí?, de protegernos mutuamente como matrimonios, recuerde que el pecado está siempre al acecho. Ya lo decía, ¿verdad?, el señor Hermes Pinzón, el diablo es puerco. Y el pecado está al acecho. Sí, el pecado está al acecho. Por lo tanto, tenemos que tener perfectamente claro, ¿verdad?, que es responsabilidad mutua de cada cónyuge protegernos mutuamente. Sí, tiene que haber ese compañerismo espalda con espalda. Dice el apóstol Pedro, ¿verdad?, en su primera carta, capítulo 5, verso 8, que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabe qué es lo que anda buscando Satanás? Buscando qué matrimonio devorar. Por lo tanto, como dos héroes con enemigos en círculo, nos tenemos que colocar espalda con espalda, confiando en el otro para señalar las amenazas, dar gritos de ánimo y, ¿por qué no?, celebrar juntos incluso las pequeñas victorias. Mire, las presiones externas que son derivadas de circunstancias difíciles, como puede ser un jefe exigente en el trabajo, altas expectativas de la familia o de los amigos, pueden llegar a crear un entorno en que nosotros como pareja tengamos que practicar ese compañerismo espalda con espalda. Mire, tan solo por mencionar algo, ¿verdad? Imagínese, los suegros llegan a la ciudad y el estilo de los suegros de hacer las cosas de manera informal desorienta tanto los itinerarios que ya tenemos nosotros organizados y planificados. Ya sea los padres del esposo o de la esposa, ¿verdad?, ignoran, involuntariamente las cosas que ya tenemos planificadas.
Y después del primer día de estar con ellos, en algún momento nos podemos sentir expuestos y frustrados, ¿verdad? Ahora, ¿a qué voy con esto? Aquí precisamente es donde entra el trabajo que tenemos que hacer nosotros como pareja. ¿Sí? Es cierto, ¿verdad? Es bueno cuando de repente alguien de nuestra familia, ¿sí?, nos visita. Es bueno. Pero a veces tenemos tan organizado, ¿verdad?, nuestro tiempo, tenemos tan organizadas nuestras salidas, tenemos tan organizadas las actividades que tenemos durante el día, que a lo mejor decimos, ok, acaban de llegar, perfecto, bueno, está bien, cancelamos lo que tenemos que hacer el día de hoy y vamos a atenderles. Pero después de eso, en ese aspecto, tenemos entonces que unir fuerzas como cónyuges. ¿Para qué? Para que independientemente de que sean mis papás o sean sus papás, nosotros tenemos que continuar con nuestra rutina, porque a final de cuentas, sí, ellos están de visita, pero nosotros somos los anfitriones de ese lugar. Y tenemos que tener claro cómo funcionan las cosas, ¿verdad? No quiere decir que ellos se amolden a nosotros, no, porque a final de cuentas nosotros ya tenemos actividades y responsabilidades que tenemos que cumplir. Y es por eso, ¿verdad?, que a lo mejor el primer día podemos dedicarles ese tiempo, podemos dedicarles esos momentos. Pero de ahí en fuera tenemos que tener claro cómo funciona todo para que de esa manera ellos no, ¿cómo decirlo?, nosotros no nos veamos tentados, ¿verdad?, a descargar nuestra frustración el uno con el otro, porque si alguno de los dos, ¿verdad?, comienza a tomar partido, entonces es cuando los problemas vienen dentro del matrimonio. Algo que es bien importante entender, y yo creo que esto va muy de la mano con lo que estoy diciendo. Cuando hablamos de tener ese compañerismo espalda con espalda, habla acerca de que nosotros podamos tener y sentir esa confianza mutua de no sentirnos en algún momento cuando nuestros padres nos visitan, no sentirnos nuevamente como si fuéramos hijos de familia, sino que a final de cuentas entendamos que ya nosotros somos otra familia aparte y que nos debemos el uno al otro, ¿sí? Que no por ello, ¿verdad?, vamos a dejar de amar a nuestros padres, o no por ello, ¿verdad?, no les vamos a poner atención, no, pero que nosotros somos una familia totalmente aparte. Y así es como deben de funcionar las cosas. Mire, en algún momento, y esto puede suceder, en algún momento ambos cónyuges pueden sentir la tentación de empezar a dispararse el uno al otro en el momento en que más necesitan cuidarse mutuamente. Construir la confianza al estar espalda con espalda implica detener el impulso de atacarnos entre nosotros y en cambio reconocer generosamente las cualidades dignas de cada uno para que de esa manera nosotros podamos entonces acabar con cualquier amenaza que se presente y poder protegernos mutuamente. Cosechar el fruto de la estabilidad y la resistencia nos va a llevar tiempo, pero fortalecer la confianza mutua, trabajando espalda con espalda, va a fortalecer nuestro matrimonio y de esa manera vamos a poder soportar las pesadas cargas que llevamos en este mundo que está totalmente caído, ¿sí? Por eso es que la confianza es algo que se debe de construir paso a paso, no es algo que se logra de la noche a la mañana. Los matrimonios que probablemente ya llevamos algo de años viviendo juntos como matrimonio, ¿verdad?, hemos aprendido a conocernos ya en muchos aspectos y en muchas áreas de nuestras vidas. Pero eso no quiere decir que ya lo sepamos todo. Tampoco que ya seamos perfectos, no. Sino que sencillamente, ¿verdad?, día a día tenemos que aprender a crecer en esa misma confianza que ya hemos estado trabajando. Y para que de esa manera, ¿verdad?, cuanto más nos conozcamos, ¿sí?, cuanto más nos conozcamos, como dice ese canto, ¿verdad?, cuanto más conozco de ti, hablando acerca del Señor, cuanto más conozco de ti, más quiero de ti. Y de esa forma, ¿verdad?, como matrimonio, cuanto más nos conocemos, más podemos amarnos y mayor fortaleza y fuerza
habrá en esos lazos que hay entre nosotros como matrimonio. Y esto me lleva al tercer y último punto. Y yo lo titulé, ¿verdad?, como amistad lado a lado. ¿Por qué digo amistad? Porque mire, las parejas buscan contemplar y buscar algo juntos. Cultivan la confianza lado a lado, ¿verdad? Y esta postura lado a lado, bueno, se ve dentro del matrimonio como una amistad. ¿Por qué hablo como una amistad? Porque mire, si algo bien importante es que dentro del matrimonio pasamos por diferentes etapas en nuestra vida, ¿sí? Normalmente cuando el matrimonio es joven, cuando el matrimonio tiene poco tiempo de estar casado, pues es suficiente el amor eros para mantenernos unidos. ¿Por qué? Porque hay una atracción, ¿sí? Hay un deseo. Hay una situación en la cual, ¿verdad?, nos atraemos, nos deseamos, ¿verdad? Queremos estar juntos, queremos pasar tiempo con nuestros hijos, queremos disfrutar el tiempo de familia. Y eso es bueno, ¿verdad? O sea, está ese amor eros, ese amor filial. Pero ese amor eros y ese amor filial no son suficientes para mantener un matrimonio juntos por años. Es necesario que nosotros aprendamos, ¿verdad?, cómo es que funciona todo esto. Porque mire, la amistad incluye muchos intereses mutuos, o en algunas ocasiones solo unos pocos, ¿sí? Pero cualquier tiempo que estemos lado a lado va a fomentar un tipo de confianza que surge de tener algo en común, más allá de la misma relación. Mire, muchas relaciones de pareja inicialmente se forman en torno a algo que comparte juntos. Por ejemplo, algunos se conocieron por el amor que tenían a la música, otros tal vez por un interés académico en común o por una aventura empresarial. Pero sin embargo, las exigencias y las pruebas de la vida actúan con el tiempo como una fuerza centrífuga, empujándonos hacia afuera y alejándonos de esos intereses que inicialmente en un principio compartíamos juntos. Por eso es necesario, ¿verdad?, que de vez en cuando podamos empezar a ver qué es lo que nos gusta disfrutar juntos como pareja, ¿sí? ¿Qué es lo que disfrutamos juntos? ¿Nos gusta ir a hacer ejercicio juntos? ¿Nos gusta ir a ver una película juntos? ¿Nos gusta salir a caminar por la tarde juntos? ¿Ir una tarde a tomar un café? ¿Sí? ¿Qué es lo que disfrutamos juntos? Porque cuando nos damos cuenta, ¿verdad?, que hay algo que disfrutamos juntos, eso es lo que tenemos que cultivar. Y más cuando ya llevamos ciertos años, ¿verdad?, de caminar juntos como matrimonio y que probablemente hemos llegado a un punto en el cual, ¿verdad?, la atracción física ha disminuido, el hecho de querer estar juntos en intimidad ha disminuido, y entonces tenemos que fortalecer el aspecto de ¿qué? De poder compartir algunos intereses juntos y sí, comenzar a ser buenos amigos. Sí, porque eso es vital, eso es necesario. Mire, podemos organizar algo juntos, incluso, ¿verdad?, podemos compartir un tiempo, ¿verdad?, en alguna afición en común, algo que donde tengamos los mismos intereses, ¿sí? Lo importante es que esa casa sea la casa de los dos, sea el lugar donde nosotros podemos compartir tiempo como familia y como matrimonio, ¿sí? Y todo esto, cuando hablamos de cultivar esa confianza y trabajar en ella, nos lleva al punto más importante, ¿verdad? Y esta es la conclusión. La intimidad es algo que nos va a llevar en el camino hacia Dios. ¿Por qué digo esto? Porque mire, así como en el matrimonio descubrimos, ¿verdad?, que de repente nuestros intereses cambian, nuestra atracción disminuye, ¿sí? En ese momento comenzamos entonces a forjar, comenzamos a trabajar, comenzamos a edificar lazos más fuertes que van más allá de la mera atracción física. Por ejemplo, hay matrimonios que al final de sus días terminan convirtiéndose en compañeros de vida, en buenos amigos, ¿sí?
Y eso es bueno entenderlo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, ¿verdad? Yo considero que cuando elegimos a alguien con quien compartir nuestra vida, tenemos que hacer una buena elección. ¿Por qué? Porque va a ser un compañero con el cual vamos a compartir todos los años que nos quedan por delante. Es alguien con quien vamos a poder platicar, alguien con quien vamos a poder reír, alguien con quien vamos a poder estar cuando los hijos ya no estén, cuando los hijos crezcan y tomen el rumbo de su vida. Tiene que ser alguien con quien verdaderamente disfrutemos pasar tiempo, alguien con quien podamos conversar. Yo no sé si a veces le ha pasado, ¿verdad? Pero sería un buen ejercicio que lo pusiera en práctica, que cuando los hijos ya están dormidos, nos sentemos o simple y sencillamente, ¿verdad?, ahí en nuestra recámara, podamos tener una conversación. Y no solamente hablo de tener ese tipo de conversaciones que a veces tenemos donde hablamos del trabajo, no, sino tener una conversación mutua, una evaluación sincera, una meditación de cómo hemos visto que ha evolucionado nuestra vida matrimonial desde que nos casamos hasta este instante. Eso es siempre bueno hacerlo como un ejercicio. ¿Para qué? Pues para que podamos evaluar, ¿verdad?, las fortalezas que tenemos y apuntalar o reforzar las debilidades que pueda haber dentro de nuestro matrimonio. Así que tener una intimidad con Dios es lo ideal, para que de esa manera nosotros podamos entender, ¿verdad?, que nuestro matrimonio nunca se va a terminar de construir solamente girando en torno a un amor eros o a un amor filos, sino más bien es momento, ¿verdad?, de entender cómo funciona el amor ágape, que es el amor de Dios, el amor que es perfecto. El amor del cual habla Pablo, ¿verdad?, en la primera carta a los Corintios capítulo 13, un amor que no tiene envidia, un amor que no se jacta, un amor que no se envanece, un amor que no busca lo suyo, un amor que trasciende más allá de las expectativas humanas que a veces nosotros tenemos. Fíjese, lo hermoso de estas tres posturas que le acabo de mencionar, que nos ayudan para cultivar la confianza, es que cada una de ellas se refuerza mutuamente. No podemos crecer en intimidad si no trabajamos para proteger al otro de la tentación y del pecado, de la decepción y del agotamiento, o simplemente para proteger el tiempo que pasamos juntos. Así que no podemos crecer en nuestra capacidad de ayudarnos mutuamente sin ver nuestros puntos ciegos. Tenemos que crecer en esa comunión cara a cara. Y en esa confianza cara a cara se vuelve también esa confianza espalda con espalda y florece en medio de todo esto una consistente amistad lado a lado que nos lleva dirigidos totalmente hacia Dios. Tal vez usted se preguntará, pastor, no encuentro mucho de espiritual en todo esto que usted está diciendo. Pero déjeme decirle que ciertamente sí hay mucho de espiritual en todo esto. Porque ciertamente, ¿verdad?, a veces cuando ponemos el ejemplo de lo que es una bisagra, hablamos de que cada lado tiene salientes diferentes. ¿Para qué? Para que puedan embonar. Pero de nada sirve, ¿verdad?, que tengamos puntos de vista diferentes o expectativas diferentes si no tenemos a ese perno que nos una, y ese perno es Dios. Si Dios no está en medio de nuestra relación, si Dios no está en medio de nuestro matrimonio, ¿sí?, de nada servirá que nosotros tratemos de cultivar una confianza entre nosotros mismos. Tenemos que dar pasos. La transparencia es algo vital para poder construir confianza dentro del matrimonio. Pero lo que mencionaba yo hace un instante, ¿verdad?, esa intimidad cara a cara, esa trabajar, ¿verdad?, espalda con espalda, y esa amistad lado a lado, ¿verdad?, nos va a llevar simple y sencillamente al autor y creador de nuestro matrimonio, que es Dios. Mire, hay momentos difíciles, hay momentos en los cuales probablemente ha pasado por nuestra mente decidir separarnos y cada quien seguir por su lado. Pero si algo yo he aprendido con los años y me he dado cuenta, ¿verdad?, que eso solamente ocurre cuando dejamos a Dios de lado, cuando nos volvemos egoístas y solamente pensamos en nosotros mismos y nos olvidamos de lo que Dios quiere.
cuando pensamos en Dios como el centro de nuestro hogar, como el centro de nuestro matrimonio, como el centro de nuestra relación, entonces Dios tiene la capacidad y el poder para unirnos y para llevarnos más allá de las expectativas que nosotros mismos tenemos. Tal vez ahorita nuestro matrimonio no es lo que hubiésemos querido. Tal vez ahorita nuestro matrimonio no está en el punto que quisiéramos que estuviera. Tal vez ahorita hemos tenido que aceptar roles diferentes y no tenemos tiempo el uno para con el otro. Yo recuerdo, y creo que esto lo puse en alguna ocasión como ejemplo, cuando nuestra hija llegó a nuestro hogar, sencillamente, ¿verdad? Tuve que entender que mi esposa ya no era solamente para mí, que ahora yo tenía que compartirla con mi hija. Y principalmente ella, porque normalmente la mujer es la que más sentido maternal muestra para con los hijos, la que más se preocupa por ellos, la que más está al pendiente de ellos. No quiere decir que los padres no lo hagamos, pero sencillamente, ¿verdad? Dios la dotó a ella de una capacidad totalmente diferente a la nuestra. Pero cuando los hijos van creciendo y se van independizando, se van volviendo más autónomos, entonces podemos nuevamente retomar ese instante en el cual solamente éramos el uno para con el otro. Así que yo les animo, ¿verdad? No solo a los que están aquí presentes, sino a los que nos están viendo a través de esta transmisión, les animo para que en medio de nuestro matrimonio podamos aprender a cultivar y a fortalecer la confianza que debe de haber entre nosotros como parejas. Es cierto, ¿verdad? A veces resulta difícil, ¿verdad?, poner en práctica tantas cosas, pero lo que sí tenemos que tener claro es el hecho de que Dios desea de todo corazón que podamos cultivar esa confianza. Leíamos en un principio, ¿verdad?, lo que decía el profeta Malaquías, ¿sí? ¿Qué era lo que tenía Dios en contra de su pueblo? Que habían sido infieles, ¿sí? Que habían sido infieles. Y pone como ejemplo que habían sido infieles a la mujer de su juventud. Y que por lo tanto Dios, entonces, ¿verdad?, no podía sencillamente escuchar el ruego o la oración de ellos. Dice el versículo, y se los leo nuevamente. Dice: ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que hicimos mi esposa y yo cuando éramos jóvenes, pero yo le he sido infiel, aunque ella siguió siendo mi compañera fiel, la esposa con la que hice mis votos matrimoniales. Y entonces viene esa reflexión, ¿verdad? ¿Acaso no el Señor nos hizo uno solo con nuestra esposa? En cuerpo y en espíritu nosotros somos de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? Dice Dios: de esa unión quiero hijos que vivan para mí, que guardemos nuestro corazón y permanezcamos fieles el uno al otro, ¿sí? Así que no nos olvidemos de eso. Dios desea de todo corazón que si nuestro matrimonio está fuerte, si la confianza entre nosotros está fuerte, sencillamente la familia estará fuerte y lista para cualquier cosa. ¿Amén? Así que este es el mensaje que Dios puso en mi corazón para compartirlo con ustedes, y deseo de todo corazón, de verdad, que podamos trabajar en cada aspecto de nuestro matrimonio, ¿sí? La confianza, y yo se lo puedo decir así, es algo que se puede perder en cuestión de segundos, ¿sí? La confianza se puede perder en cuestión de segundos. Pero para poder ganarse la confianza nos va a llevar tiempo, nos va a llevar trabajo, nos va a llevar esfuerzo. Requiere que demos lo mejor de cada uno de nosotros. Así que yo les animo, les invito, ¿verdad?, les exhorto para que podamos cultivar y proteger la confianza dentro de nuestros matrimonios. Que el Señor les bendiga. Dejo este lugar a mi esposa y no olvide que nos conectamos este próximo domingo en punto de las 11 de la mañana para que juntos nuevamente alabemos y podamos escuchar la palabra de Dios para nuestras vidas. Bendiciones.